Dejé mi taza de café sobre la encimera de la cocina y simplemente escuché. Mi hijo Marcus estaba de pie junto a la ventana, con su esposa Vanessa a su lado. Ambos hablaban de metros cuadrados y precios de mercado como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Esa noche, después de que por fin se fueron, abrí la carpeta de Catherine que guardábamos en la caja fuerte y llamé al abogado en Wyoming para activar lo que ella había llamado nuestro plan de escape. Pero me estoy adelantando. Déjame retroceder para que entiendas cómo llegué hasta aquí, y más importante aún, quién es quién en todo este enredo, porque importa. Antes de continuar, asegúrate de darle like y suscribirte. Y de verdad tengo curiosidad, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Richard Patterson, tengo 67 años, soy ingeniero civil jubilado. Pasé 42 años diseñando sistemas de tratamiento de agua en todo el Medio Oeste. Mi esposa Catherine falleció hace 6 semanas por una enfermedad cardíaca. Tenía 65 años. Estuvimos casados durante 43 años. Tenemos 2 hijos. Marcus, de 41 años, trabaja como banquero de inversiones en el centro de Chicago y está casado con Vanessa, y Diane, de 38 años, ejecutiva de marketing, casada con un hombre llamado Brad, que se dedica al sector inmobiliario comercial. Y luego está mi sobrino, Tommy. Tiene 26 años y es fotógrafo de vida silvestre. Su madre era mi hermana menor, Linda, que murió en un accidente de coche cuando Tommy tenía 7 años. Catherine y yo lo criamos junto a nuestros propios hijos. Para mí, es tan hijo mío como Marcus. Ese es el árbol familiar. Tenlo claro, porque la cosa se complica. El día del funeral de Catherine hacía frío. Febrero en Chicago, ese frío que se te mete en los huesos y no se va. La iglesia de San Miguel estaba llena. Catherine había sido enfermera durante 38 años antes de jubilarse, y la comunidad la quería mucho. Yo estaba sentado en el primer banco, entre Marcus y Diane. Tommy se sentó a mi otro lado, con la mano sobre mi hombro durante el elogio fúnebre. Lo que más recuerdo de ese día no fue la ceremonia. Fue lo que ocurrió después, en casa, durante la recepción. Estaba en la cocina preparando café para los invitados cuando escuché a Marcus y a Vanessa hablando en el pasillo. No sabían que yo estaba allí. La casa tiene que valer al menos 850.000, quizá 900.000, decía Vanessa. Y dijiste que están las cuentas de jubilación, los ahorros, la pensión de mamá, respondió Marcus. Eso se acaba ahora que ella ya no está, pero la de papá es sólida, más el seguro de vida que hubiera. Me quedé ahí, con la cafetera en la mano, completamente paralizado. Tenemos que hablar con él sobre reducir tamaño, continuó Vanessa. Esta casa es demasiado grande para él solo. Debería venderla y mudarse a un condominio. El mercado está muy caliente ahora mismo. Dale una semana, dijo Marcus. Luego lo hablamos. No le dieron una semana. 3 días después, Marcus apareció en casa con una carpeta llena de anuncios inmobiliarios. Papá, tenemos que hablar de tu situación de vivienda, dijo, extendiendo folletos sobre la mesa del comedor. Apartamentos para mayores, residencias asistidas, condominios, comunidades de retiro. Tengo 67 años, no 90, le dije. Y no me voy a ningún lado. Sé realista, intervino Vanessa. Había venido con él. Esta casa tiene 4 habitaciones, 3 baños. Solo el jardín es medio acre. El mantenimiento, los impuestos, es demasiado para una sola persona. He mantenido esta casa durante 40 años, respondí. Creo que puedo con ello. No se trata solo de poder, dijo Marcus, usando su voz de banquero, la que seguramente emplea con clientes difíciles. Se trata de ser inteligente con tus activos. Si vendes ahora, podrías quedarte con unos 700.000 limpios después de la hipoteca. Invertidos correctamente, junto con tu pensión y la seguridad social, vivirías muy cómodo en un condominio bonito de 2 habitaciones. ¿Y qué pasa con el patrimonio que estaría perdiendo?
Pregunté. Marcus y Vanessa se miraron. Bueno, eventualmente eso formaría parte de la herencia, dijo Marcus con cuidado. Que Diane y yo recibiríamos. Así que en realidad solo estamos hablando de adelantar tiempos. Ahí estaba. La casa no era demasiado grande para mí. Querían liquidarla ahora para meter mano al dinero cuanto antes. No voy a vender, dije. Diane llegó al día siguiente con Brad. Misma conversación, enfoque distinto. Papá, solo estamos preocupados por ti, dijo Diane, usando la voz que probablemente emplea en sus presentaciones de marketing. Has pasado por un trauma. No estás pensando con claridad. Esta casa tiene tantos recuerdos de mamá. ¿No sería más fácil empezar de nuevo en otro lugar? Cada recuerdo de tu madre en esta casa es precioso para mí, respondí. ¿Por qué querría irme? Porque aferrarse al pasado no es saludable, dijo Brad. Tenía la costumbre de recostarse en la silla con las manos detrás de la cabeza, como si fuera el dueño del lugar. Mi terapeuta dice que después de una pérdida, la gente necesita hacer cambios grandes para procesar bien el duelo. ¿Tu terapeuta? Repetí. Profesional certificado, dijo Brad. Cobra 300 la hora, así que ya sabes que es bueno. Durante las 2 semanas siguientes, todo empeoró. Marcus contrató a un tasador sin preguntarme. El tipo apareció en mi puerta con un portapapeles diciendo que Marcus lo había enviado para evaluar la propiedad. Lo eché. Diane llamó a una empresa de mudanzas y pidió un presupuesto para empacar la casa. Vanessa empezó a pasar por aquí durante el día, cuando yo no estaba, midiendo habitaciones y tomando fotos. Una vez la sorprendí en el cuarto de costura de Catherine, fotografiando los armarios empotrados que tanto le gustaban. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté desde la puerta. Ella dio un salto. Oh, Richard, solo estaba pensando en ideas de puesta en escena, ya sabes, para cuando pongas la casa en venta. No voy a poner la casa en venta. Todavía no, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero lo harás. Y cuando lo hagas, queremos asegurarnos de que obtengas el mejor precio. El punto de quiebre llegó 3 semanas después del funeral de Catherine. Volví del supermercado y encontré a Marcus, Diane, Vanessa y Brad sentados en mi sala de estar. Marcus había usado su vieja llave para entrar. Necesitamos tener una reunión familiar, anunció. ¿En mi casa? Dejé las bolsas en el suelo. ¿Sin mi permiso? Técnicamente, también es nuestra casa, dijo Diane. Eventualmente. Siéntate, papá, dijo Marcus. Hemos tomado algunas decisiones. ¿Decisiones? Repetí. Vanessa sacó una carpeta. Ordenada, impecable. Hemos consultado con un abogado de sucesiones. Dada tu edad y la reciente muerte de mamá, tiene sentido empezar a transferir activos ahora. Evitar trámites, minimizar impuestos. Todo muy estándar. Te encontramos un condominio precioso en Oak Park, añadió Diane rápidamente. 2 habitaciones, 2 baños, todo en una sola planta. Hay centro comunitario, transporte al supermercado. Hemos programado la salida al mercado para el mes que viene, dijo Marcus. El 1 de abril. La primavera es la mejor época para vender. Usaremos a una colega de Vanessa, la mejor de la zona. Estima que tendremos ofertas en 2 semanas. Los miré. Mis hijos, mi yerno y mi nuera, sentados en la casa que su madre y yo habíamos construido juntos, repartiéndola como si yo ya estuviera muerto. Fuera, dije en voz baja. Papá, sé razonable. Fuera de mi casa. Estamos intentando ayudarte. Están intentando ayudarse con mi dinero, respondí. Y con la memoria de su madre. Ahora váyanse antes de que llame a la policía y lo saque por invasión de propiedad. Se fueron, pero no sin que Marcus dijera antes de cruzar la puerta, volveremos cuando estés pensando con más claridad. Después de que se marcharon, me quedé de pie en la sala vacía durante mucho tiempo.
Luego subí al dormitorio y fui directo al armario donde Catherine guardaba sus papeles importantes. Ella siempre había sido más organizada que yo. Todo estaba etiquetado y archivado con cuidado. Encontré lo que buscaba en una caja ignífuga, en el estante superior. Dentro había una carpeta color manila marcada con mi nombre. Para Richard. Abrir cuando yo ya no esté. Dentro había una carta escrita de puño y letra por Catherine, fechada 6 meses antes de su muerte. Mi queridísimo Richard, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y me imagino que nuestros hijos estarán rondando como buitres. Siento no estar ahí para ver sus caras cuando finalmente les digas la verdad. Aquí tienes lo que necesitas saber. Leí la carta 3 veces. Luego leí los documentos que había incluido. Escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, documentos de fideicomisos, una línea de tiempo con los pasos a seguir, nombres y números de teléfono de abogados, contadores y agentes inmobiliarios en Wyoming. Fotografías de un lugar que no veía desde hacía 45 años. Catherine lo había planeado todo. A la mañana siguiente llamé al primer número de su lista. Era una abogada llamada Sarah Chen, en Jackson, Wyoming. Señor Patterson, dijo cuando me identifiqué, estaba esperando su llamada. La señora Patterson creó el fideicomiso hace 2 años. Todo está listo cuando usted lo esté. Explíqueme todo paso a paso, le dije. Lo que Catherine había hecho fue esto. 3 años atrás, cuando le diagnosticaron por primera vez su problema cardíaco, empezó a planificar. Sabía, aunque yo no quisiera admitirlo, que su tiempo era limitado. Y conocía a nuestros hijos lo suficiente como para prever exactamente qué ocurriría después de su muerte. Así que actuó en silencio. Con cuidado. Con precisión. La casa donde habíamos pasado nuestra luna de miel en Wyoming, hacía 45 años, había pertenecido a su tío. Cuando él murió, 15 años atrás, se la dejó a Catherine en su testamento. Era un rancho de 480 acres en el valle de Teton, a unos 40 minutos de Jackson. Catherine lo había conservado todos esos años, alquilándolo a una familia local por una renta mínima, a cambio del mantenimiento. Yo sabía de su existencia de manera vaga, pero nunca le presté demasiada atención. Me parecía solo un recuerdo sentimental. Pero 2 años atrás, Catherine dejó de alquilarlo discretamente. Contrató a trabajadores para renovar por completo la casa principal. Techo nuevo, fontanería nueva, sistema eléctrico nuevo, cocina moderna, baños actualizados. El granero lo convirtió en un estudio de fotografía con cuarto oscuro. El antiguo dormitorio para trabajadores lo transformó en una casa de huéspedes. Creó un fideicomiso financiado con el dinero obtenido de la venta de unas acciones que había heredado de sus padres, para cubrir impuestos y mantenimiento del rancho durante los próximos 20 años. Luego creó un segundo fideicomiso vinculado a ese. Durante esos 2 años, fue transfiriendo dinero poco a poco desde nuestra cuenta de ahorros conjunta. Cantidades pequeñas, nada que llamara mi atención cuando revisaba los extractos bancarios. Para cuando murió, había movido $400,000 a ese fideicomiso, dejando solo lo suficiente en nuestras cuentas habituales para que todo pareciera normal. La casa de Chicago tenía una segunda hipoteca que yo no conocía. Catherine la había solicitado en silencio 2 años atrás, por $150,000. Usó ese dinero, junto con lo que obtuvo al vender la antigua casa de sus padres, para financiar las renovaciones en Wyoming y los fideicomisos. Los pagos de esa segunda hipoteca estaban configurados como débitos automáticos desde una cuenta que yo nunca revisaba. ¿Lo que significaba todo esto? Que la casa de Chicago que Marcus y Diane estaban tan ansiosos por vender apenas tenía valor real. Entre la hipoteca original y la segunda hipoteca, quedaban quizá $50,000 de patrimonio efectivo. Todo lo demás. Catherine lo había trasladado silenciosamente a Wyoming. Ella le dejó una salida, me dijo Sarah Chen por teléfono. Y dejó instrucciones claras. Debe transferir la propiedad de la casa de Chicago a Marcus y Diane de inmediato. Regálasela.
Déjeles la casa. ¿Regalársela? Repetí. Junto con las hipotecas, confirmó. Ambos serán responsables de la deuda. La carta de la señora Patterson sugiere que les diga que es su herencia adelantada. Pensó que estarían tan emocionados por quedarse con la casa que no leerían la letra pequeña hasta que fuera demasiado tarde. Empecé a reírme. No pude evitarlo. Catherine, incluso después de muerta, sabía exactamente lo que hacía. ¿Y las cuentas de jubilación? Pregunté. La señora Patterson no tocó eso, dijo Sarah. Siguen a su nombre. Sugirió que quizá quisiera nombrar a su sobrino Tommy como beneficiario principal en lugar de Marcus y Diane, pero esa decisión es suya. ¿Y el rancho en Wyoming? Totalmente pagado. Completamente renovado. Listo para habitar. El fideicomiso cubre todos los gastos. Podría mudarse mañana mismo si quisiera. Lo pensé exactamente durante 3 segundos. Hágalo, dije. Póngalo todo en marcha. Las 2 semanas siguientes fueron una coreografía cuidadosa. No podía permitir que Marcus y Diane sospecharan nada. Tenía que actuar como un viudo en duelo que poco a poco empezaba a aceptar su punto de vista. Marcus llamaba cada pocos días para ver cómo estaba. Yo dejé que mi resistencia se suavizara gradualmente. Sí, tal vez la casa era demasiado grande. Sí, quizá un cambio me vendría bien. Dejé que pensara que me estaba desgastando. Mientras tanto, yo estaba empacando. Al principio solo lo esencial: ropa, objetos personales, las joyas de Catherine, los álbumes de fotos. Tommy me ayudó. Fue el único a quien se lo conté todo. ¿De verdad están haciendo esto?, dijo cuando le expliqué la situación. Había venido con la excusa de ayudarme a limpiar el garaje. Sí, respondí. Y tu tía Catherine sabía que lo harían. Le mostré la carta. Tommy la leyó, con la mandíbula tensándose a cada párrafo. Cuando terminó, levantó la vista. Era una genia, dijo en voz baja. Conocía a nuestra familia mejor de lo que yo quería admitir, le dije. ¿Y yo qué?, preguntó Tommy. ¿Se supone que me vaya contigo a Wyoming? Tu tía Catherine dejó instrucciones específicas sobre ti, le respondí. Hay un estudio en el granero remodelado. Lo diseñó para fotografía. Cuarto oscuro, luz natural, todo. Quería que fuera tuyo. Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas. Hizo eso por mí. Te quería como a un hijo, le dije. Fuiste el único que la visitó todos los días en el hospital. El único que llamaba solo para hablar. Ella se dio cuenta, Tommy. Se daba cuenta de todo. Empacamos con cuidado durante la semana siguiente. Alquilamos un trastero al otro lado de la ciudad y fuimos llevando cosas poco a poco. La vajilla de Catherine, los muebles que habían pertenecido a mis padres, libros, obras de arte, todo lo que tenía valor sentimental. Dejamos las cosas grandes. Lo obvio. Todo lo que Marcus y Diane esperarían encontrar. El momento de mayor riesgo llegó un martes. Acababa de cargar una caja con los libros de enfermería de Catherine en el maletero cuando Vanessa entró con su coche en el camino de entrada. Richard, me llamó. ¡Qué buena coincidencia! Quería hablar contigo sobre la remodelación de la cocina. ¿La remodelación de la cocina?, repetí, cerrando el maletero. Para después de que te mudes, dijo con entusiasmo. Marcus y yo estamos pensando en quedarnos con la casa en lugar de venderla. Usarla como inversión o quizá como alquiler vacacional, pero la cocina está muy anticuada. Estaba pensando en azulejos blancos tipo metro, quizá una isla tipo cascada, decía Vanessa con entusiasmo. ¿Estás planeando remodelar mi cocina?, pregunté despacio. Bueno, pronto será nuestra cocina, respondió. Marcus dice que ya aceptaste firmar la casa a su nombre y al de Diane el próximo mes. No había aceptado nada, pero simplemente sonreí. Todavía lo estamos hablando, dije. ¿Qué hay en la caja?
Miraba el maletero de mi coche. Libros viejos, respondí. Pensé en donarlos a la biblioteca. Despejar un poco, como tú sugeriste. Se lo creyó. Eso es maravilloso, Richard. Es tan sano que esté soltando. Si hubiera mirado con atención, habría visto que el coche estaba completamente lleno. Pero no miró. En realidad, nunca me miró de verdad. La reunión final ocurrió exactamente 4 semanas después del funeral de Catherine. La convoqué yo mismo. Llamé a Marcus y a Diane y les pedí que vinieran. Les dije que había tomado una decisión sobre la casa. Llegaron con apenas 5 minutos de diferencia, como si se hubieran coordinado. Vanessa y Brad vinieron también. Naturalmente. Tommy ya estaba allí, sentado en silencio en un rincón. Apenas lo reconocieron. He pensado en lo que me dijeron, les dije, sentado en mi sillón de cuero, el que Catherine me había regalado por mi cumpleaños número 60. Sobre que la casa es demasiado grande, sobre empezar de nuevo. Tienen razón. Es hora de un cambio. Marcus y Diane intercambiaron miradas triunfantes. Voy a transferir la casa a nombre de ustedes dos, continué. Mitad y mitad. Serán los propietarios de inmediato. Eso es maravilloso, papá, dijo Diane. De verdad es la mejor decisión. Yo también lo creo, respondí. Saqué la carpeta que Sarah Chen había preparado. Aquí están los documentos de transferencia de la escritura. Ustedes también deberán firmar, aceptando la transferencia y todas las responsabilidades asociadas. ¿Responsabilidades asociadas?, preguntó Marcus. Los impuestos de la propiedad, el seguro de la vivienda, las hipotecas, todo se transfiere junto con la escritura, dije. Procedimiento estándar. ¿Hipotecas? La sonrisa de Vanessa se desdibujó. En plural. Está la hipoteca original. Quedan unos $200,000, expliqué. Y la segunda hipoteca, por $150,000. El abogado lo detalla todo en estos documentos. Los observé leer. Vi cómo el rostro de Marcus pasaba de la confusión a la palidez. Vi cómo la mano de Diane empezaba a temblar al pasar las páginas. Esta casa tiene una deuda de $350,000, dijo Marcus. Dijiste que estaba casi pagada. Yo nunca dije eso, respondí con calma. Tú asumiste que estaba pagada. Nunca pediste ver los estados de cuenta de las hipotecas. ¿Quién saca una segunda hipoteca a tu edad?, exigió Vanessa. Tu madre, respondí. Hace 2 años. Tenía sus razones. Esto es una locura, dijo Diane. Con impuestos y seguro, mantener esta casa cuesta $4,500 al mes. No podemos permitirnos eso. Entonces véndanla, sugerí. Como pensaban hacer de todos modos. ¿Venderla? Brad soltó una risa amarga. Después de comisiones y gastos, con suerte sacarían 100,000 a repartir entre dos. 50,000 cada uno por una casa que nos dijeron que valía casi $1 millón. Fluctuaciones del mercado, dije encogiéndome de hombros. Estas cosas no se pueden predecir. Aquí hay algo más, dijo Marcus, con su instinto de banquero por fin despertando. ¿Dónde está el resto del dinero? Los ahorros de mamá, las cuentas de jubilación, el seguro de vida. El seguro de vida era una póliza de $50,000 que apenas cubrió el funeral, dije. Las cuentas de jubilación son mías, están solo a mi nombre. Y así seguirán. ¿Y los ahorros de mamá?, insistió Diane. Se los gastó, respondí con sencillez. Durante los últimos 2 años. Facturas médicas, donaciones benéficas, gastos personales. Todo está documentado, por si quieren ver los extractos bancarios. No era técnicamente una mentira. Catherine había gastado los ahorros, solo que no en lo que ellos imaginaban. Tú tampoco te vas a quedar con la casa, dijo Marcus de repente. ¿Verdad? Te vas a ir a algún lado. Listo, mi hijo. Tarde,
Pero listo. Me jubilo, dije. Me voy de Chicago. Ya cerré las cuentas en First National y transferí todo a un banco en Wyoming. Me mudo la semana que viene. ¿Wyoming? Repitió Diane. ¿Por qué Wyoming? Tu madre y yo pasamos allí nuestra luna de miel, respondí. Me pareció un buen lugar para empezar de nuevo. ¿Así que nos dejas con una casa endeudada y desapareces? La voz de Vanessa era ahora aguda. Les estoy dando exactamente lo que pidieron, dije. La casa, una herencia adelantada, tal como querían. Que no valga lo que esperaban no es mi problema. Esto es fraude, dijo Marcus. Te vamos a demandar. Mamá no pudo esconder $300,000 sin que yo lo supiera. Pudo, lo interrumpí. Y lo hizo. Era su dinero, sus decisiones. Todo legal. Todo documentado. Sarah Chen, en Jackson, puede enviarles copias de todo si quieren. Es muy meticulosa. Me levanté. Ahora, si me disculpan, tengo que terminar de empacar. Los de la mudanza vienen el lunes. Pueden recoger las llaves en la oficina de Sarah Chen. Ella se encarga de la transferencia de la escritura a distancia. No puedes hacer esto, dijo Diane. Esta vez había lágrimas reales en sus ojos, pero sospeché que eran de rabia, no de tristeza. Ya lo hice, respondí. Tommy, ¿estás listo? Tommy se levantó. Había estado callado todo el tiempo, observando. Ahora tomó 2 bolsas de viaje que yo había dejado junto a la puerta. ¿Te lo llevas? Dijo Marcus. Claro que sí. Tu pequeño caso de caridad. Tommy es más familia para mí de lo que ustedes han sido en años, respondí. Viene conmigo. El rancho tiene espacio de sobra. ¿Rancho? Dijo Diane. ¿Qué rancho? Pero yo ya había terminado de explicar. Tommy y yo salimos por la puerta principal de esa casa por última vez. Escuché gritos detrás de nosotros. Vanessa y Brad gritándole a Marcus y Diane. Todos gritándole a todos. Pero el ruido se fue apagando cuando subimos al coche. ¿Cómo te sientes? Preguntó Tommy mientras nos alejábamos. Libre, respondí. Los de la mudanza llegaron ese lunes, tal como había dicho. Pero no fueron a la casa de Chicago. Fueron al trastero donde Tommy y yo habíamos guardado todo lo que realmente importaba. Lo cargaron todo en un camión y lo llevaron a Wyoming. Marcus y Diane intentaron impugnar la transferencia de la escritura. Sarah Chen me llamó 2 días después de mi llegada a Wyoming para decirme que habían contratado a un abogado. No llegó a nada. Catherine lo había documentado todo con meticulosidad. Cada retiro, cada transacción, cada decisión tenía un rastro claro que demostraba que era su dinero y su elección. El abogado que Marcus contrató solo tuvo que echar un vistazo a los documentos del fideicomiso para aconsejarles que abandonaran el caso. Se quedaron con la casa de Chicago durante 3 meses, intentando encontrar un comprador que pagara lo suficiente como para que valiera la pena. Al final la vendieron con pérdidas y se repartieron los $53,000 que quedaron. Diane me envió un único mensaje de texto. Espero que seas feliz. Lo era. El rancho en Wyoming era exactamente lo que prometían las fotografías de Catherine. 480 acres en el valle de Tetón, con las montañas elevándose al este como antiguos guardianes. La casa principal era una cabaña de madera amplia, con enormes ventanales orientados al amanecer. Catherine había supervisado cada detalle de la renovación. La cocina tenía encimeras de granito y electrodomésticos de nivel profesional, porque sabía que me gusta cocinar. El dormitorio principal tenía un rincón de lectura, porque sabía que necesitaría un lugar tranquilo para pensar. El estudio tenía estanterías empotradas, ya llenas de libros que ella había mandado allí durante el último año, libros que yo había mencionado que quería leer. Era como si ella me hubiera construido una vida completamente nueva y la hubiera dejado allí, esperándome. Tommy se mudó al granero remodelado. El estudio de fotografía tenía todo lo que necesitaba,
Iluminación profesional, sistemas de fondos, un cuarto oscuro adecuado con almacenamiento de químicos a temperatura controlada. En menos de un mes, había montado un negocio freelance, fotografiando vida silvestre y vendiendo copias en línea. Estaba más feliz de lo que jamás lo había visto. Yo pasaba mis días conociendo la tierra. Había un arroyo que cruzaba la propiedad, frío y cristalino por el deshielo de las montañas, un bosque de álamos que se volvía dorado en septiembre, alces que bajaban de las zonas altas al atardecer. Compré un caballo, un viejo y dócil castrado llamado Caper, y recorría las cercas aprendiendo cada rincón de mi nuevo hogar. Por las noches, me sentaba en el porche trasero con una taza de café y miraba las estrellas. Allí se podían ver muchísimas, lejos de las luces de la ciudad. Catherine y yo nos habíamos sentado bajo esas mismas estrellas 45 años atrás, jóvenes y recién casados, hablando de la vida que construiríamos juntos. Encontré su última carta 3 meses después de mudarme. Estaba escondida dentro de un ejemplar de su libro favorito, El Cervatillo, en la estantería del estudio. Richard, decía, si estás leyendo esto, lo lograste. Eres libre. Estoy tan orgullosa de ti. Sé que probablemente te sientas culpable, como si hubieras abandonado a nuestros hijos. No lo hagas. Ellos nos abandonaron primero, hace años. ¿Cuándo fue la última vez que Marcus llamó solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que Diane vino a verte sin querer algo? Tommy es tu hijo ahora, el que decidió quedarse cuando todos los demás se fueron. Ámalo como se merece. Vive la vida que siempre soñamos. Mira el amanecer desde ese porche. Cabalga entre los álamos en septiembre. Da de comer a los alces que bajan por las tardes. Y recuerda que cada decisión que tomé fue para que pudieras tener esto. Te amo. Siempre te amaré. No te atrevas a desperdiciar este regalo estando triste. Catherine. La leí sentado en el sillón de cuero que ella había mandado traer a Wyoming, el mismo que teníamos en la sala de Chicago, y lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Por 43 años junto a una mujer que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Que planeó mi futuro incluso sabiendo que no estaría allí para compartirlo. Tommy me encontró 1 hora después. ¿Estás bien?, preguntó. Le mostré la carta. La leyó, secándose los ojos al final. De verdad te amaba, dijo. Nos amaba a los dos, respondí. Por eso estamos aquí. 1 año después, Marcus llamó. Así, de la nada, un martes por la mañana. Yo estaba arreglando unos postes en el pastizal sur cuando sonó el teléfono. Papá, dijo. Su voz era distinta. Más pequeña. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondí. ¿Y tú? Bien, bien. Mucho trabajo. Hubo una pausa. Vanessa y yo nos estamos divorciando. Lo siento, dije, y lo sentí de verdad. Pasara lo que pasara, no le deseaba infelicidad a nadie. Solo estaba conmigo por el dinero, dijo Marcus con amargura. Después de lo de la casa, cuando quedó claro que no habría una gran herencia, cambió. Empezó a discutir por todo. Al final, simplemente se fue. No dije lo que estaba pensando. Que Catherine probablemente también había sabido eso. Diane y Brad también están teniendo problemas, continuó Marcus. Resulta que cuando te casas por dinero y el dinero no llega, no queda mucho más. ¿Por qué me llamas, Marcus?, pregunté con suavidad. Quería decir que lo siento, dijo. Por cómo te tratamos. Por cómo tratamos la memoria de mamá. Tenías razón. Fuimos como buitres. Me senté en un travesaño de la cerca, mirando las montañas. Aprecio que lo digas, respondí. ¿Hay alguna posibilidad? Empezó, pero se detuvo. ¿Podría ir a visitarte, ver dónde vives? Me gustaría hablar. Hablar de verdad. No de dinero ni de herencias. Solo hablar. Lo pensé. Pensé en la carta de Catherine. En los años de abandono.
en cómo cayeron sobre mí como depredadores después de su funeral. Pero también pensé en que había llamado, en que había pedido perdón, en que, a veces, las personas pueden cambiar si se les da una oportunidad. Llámame la semana que viene, dije. Vemos cuándo. No sé si Marcus vendrá de verdad. Tal vez sí, tal vez no. Pero dejé la puerta abierta porque eso es lo que Catherine habría hecho. Ella siempre fue mejor que yo para perdonar. El mes pasado, Tommy y yo celebramos su cumpleaños número 27 con una hoguera junto al arroyo. Acababa de vender su primera gran colección de fotos a una revista de naturaleza. Asamos carne al fuego y hablamos de su madre, mi hermana Linda, y de lo orgullosa que estaría del hombre en el que se había convertido. ¿Extrañas Chicago?, me preguntó. Miré a mi alrededor, las montañas volviéndose moradas con el atardecer, la vida que Catherine había construido para mi decisión a decisión, sabiendo que no estaría aquí para verla. Extraño a tu tía, respondí. Todos los días. Pero Chicago, no. Esto es mi hogar ahora. Y lo era. El rancho, las montañas, las mañanas tranquilas y las noches llenas de estrellas. Tommy en su estudio. Yo aprendiendo a ser ranchero a los 67 años. Una vida que nunca planeé, pero que encajaba mejor que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. Catherine me había dado exactamente lo que necesitaba. No solo una salida de hijos codiciosos, sino permiso para empezar de nuevo. Para construir algo distinto. Para ser algo más que solo un padre, un esposo o un ingeniero jubilado. Para ser yo mismo, quien quiera que eso resultara ser. A veces le hablo en voz alta cuando recorro las cercas o me siento en el porche al anochecer. Le cuento del rebaño de alces que ya ha crecido a 23. Del libro que estoy escribiendo, una especie de memoria técnica sobre sistemas de ingeniería hidráulica. Del éxito de Tommy y de la vida que está construyendo. De la llamada de Marcus y de la posibilidad de una reconciliación, aunque no me hago ilusiones. Le digo, gracias. Cada día. Gracias por conocerme lo suficiente como para salvarme. Gracias por planear mi escape cuando yo ni siquiera sabía que lo necesitaba. Gracias por darme el valor de alejarme de personas que amaban más mi dinero que a mí. El sol se está poniendo mientras termino mi café. Mañana iré al pastizal norte a revisar el sistema de agua. Está haciendo un ruido extraño y, después de 40 años como ingeniero, no puedo ignorar los ruidos extraños. Tommy vendrá conmigo. Quiere fotografiar las flores silvestres que están brotando en el prado alto. Es una buena vida. Una vida tranquila. No la que esperaba cuando me casé con Catherine hace 43 años, pero quizá una mejor. Más simple. Más honesta. Ella siempre supo más que yo.